Hola, yo soy Pipo y una vez más tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios, pero de manera cronológica. Ya pasó enero y febrero y ahora continuamos con marzo. De a poco vamos a ir avanzando. Y si te quedaste ahí sin leer algunos días y te está costando, bueno, comenzá a partir de hoy en adelante. Si no importa los días que perdiste, importa los días que leíste. Así que eso es lo más importante y lo que nos va a animar a continuar con esta lectura. Vamos a comenzar. La travesía. Después de un largo tiempo en el Sinaí, ahora comienzan los pequeños viajes, cada uno de sus grandes retos, enseñanzas, desafíos, errores y la fe que se necesitaba para enfrentar cada obstáculo y resolver cada problema. Esta travesía es una lección de vida para ti, amigo lector, pues en ella verás reflejadas etapas de tu vida que requieren que te apliques de la misma forma en que lo hiciera Moisés para salir victorioso en cada ocasión, pues la nube de la presencia de Dios te guía. Veremos cómo Moisés resuelve cada situación adversa como un ejemplo de lo que deberíamos hacer los creyentes. Números 9:15 al 23. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por el orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo, entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente, pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha, pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acompañaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Números 10, 11 al 36. Durante el segundo año, después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Naasón, hijo de Aminadab. Las siguieron las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de Zabulón, dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Después se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas, llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur. Las siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Zurisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Deuel. Luego salió la división cuatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación,
detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiul. La siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Padasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidam, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte, a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Ahiezer, hijo de Amisadai. Se le unieron las tropas de la tribu de Aser, dirigidas por Pagiel, hijo de Ocrán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Aira, hijo de Enán. En ese orden marchaban los israelitas, división por división. Un día Moisés le dijo a su cuñado Obab, hijo de Reuel, el madianita: Vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo: Yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, no iré, respondió Obab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarle dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: Levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Éxodo 40, 36 al 38. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaba hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y, durante la noche, resplandecía fuego dentro de ella. De modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Números capítulo 11. El pueblo se queja ante Moisés. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los llorisqueos de las familias en la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto, y le dijo al Señor: ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo?
¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Moisés selecciona 70 líderes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni aun 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes, y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor, hay 600.000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Juntó a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó, Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. El Señor envía codornices. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y la dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron de Kibrot Ataba a Aserot, donde se quedaron por algún tiempo. Números capítulo 12. Quejas de Miriam y Aarón. Mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés
porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo: Vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente, y el Señor les habló: Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: Oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: Oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días, y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Números 33, 16 al 36. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataba. Partieron de Kibrot Ataba y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Fares. Partieron de Rimón Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Asmona. Partieron de Asmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Partieron de Bene Jaacán y acamparon en Or Agidgad. Partieron de Or Agidgad y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en Cades en el desierto de Sin. Deuteronomio 1, 19 y 20. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, les dije: han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da.